Historia real de esta abuela. Una viuda halló a dos gemelas en la selva y transformó su destino. En un rincón olvidado de la Amazonía, donde la niebla se aferra a los árboles como un secreto antiguo, vivía Estela, una abuela de ojos tristes y corazón herido. Su hogar, una pequeña cabaña de madera, parecía respirar la soledad. Había perdido a su esposo y a sus hijos en un accidente que la había sumido en la más profunda tristeza. Cada día, Estela se adentraba en la selva. El sonido del crujir de las hojas bajo sus pies marcaba el compás de su melancolía. Sabía que allí, en el abrazo de la naturaleza, las memorias danzaban a su alrededor, pero a menudo se sentía más atrapada que liberada. Un día, mientras caminaba por un sendero que parecía devorar el silencio, una risa infantil la hizo detenerse en seco. Era posible. Se acercó con cautela, el corazón latiendo con fuerza. De repente se encontró con dos pequeñas figuras entre los arbustos, dos gemelas, de no más de 6 años, con cabellos enmarañados y ojos grandes y asustados. Hola, dijo una Valentina con una voz temblorosa. La otra, Miranda, la imitó, mirándola como si fuera un ángel de la selva. Estela sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podían estar solas? Las niñas le contaron, entre sollozos y risas nerviosas, que habían sobrevivido después de que un avión, cuyo accidente habían presenciado, atrapó a su madre en las garras de su misma tragedia. Su madre había sido una mujer fuerte, pero ya no estaban. A medida que hablaban, la selva parecía escuchar, los pájaros se detuvieron, los árboles se inclinaron levemente como si se unieran a su conversación desgarradora. Al principio, el miedo la invadió. Después de todo, involucrarse significaba abrir viejas heridas. Pero al mirar esos ojos desbordantes de esperanza, algo dentro de Estela despertó. Un impulso que había creído muerto. Decidió llevarlas consigo, protegerlas, envolverlas en el calor que una vez ofreció a su propia familia. A medida que caminaban juntas hacia su hogar, la oscuridad de la selva las rodeaba, pero también una extraña luz, un atisbo de sanación. Pero lo que comenzó como un refugio pronto se volvió peligroso. En las sombras, hombres extraños comenzaron a acecharlas, atraídos por el rumor del tesoro que se creía perdido en el accidente del avión. La piel de Estela se erizó al sentir la amenaza. Debía proteger a las gemelas, su amor se convertía en su única armadura en medio del caos. Las tensiones crecieron. Aquella tranquila vida la había llevado a esconder un secreto, un oscuro vínculo con el pasado. Con cada mirada a las gemelas, recordaba el amor que había perdido, el dolor que había llevado a su familia y su incapacidad de protegerlos. ¿Cómo podría proteger a dos almas inocentes de los peligros de aquel mundo? Y entonces, una revelación golpeó con fuerza. El padre biológico de las gemelas no era un extraño. Era alguien asociado con su pasado, alguien que Estela había intentado olvidar. Enfrentada a su historia, a la posibilidad de revivir el amor o el horror, Estela se preguntó: ¿podría sanarse a sí misma al cuidar de esas pequeñas sin perderse en el intento? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. Estela se quedó paralizada, sintiendo el peso del mundo caer sobre sus hombros. La revelación la golpeó con la fuerza de un arroyo desbordado. ¿Cómo podía ser que el padre biológico de las gemelas estuviera tan cerca? Era posible que el pasado la perseguía en forma de sombras y recuerdos. Esa noche, el aire en la cabaña estaba cargado de tensión. Las gemelas, acurrucadas en un rincón, dormían tranquilas, ajenas al caos que se desataba en la mente de Estela. Cada vez que cerraba los ojos, su cabeza daba vueltas con preguntas que no encontraba respuesta. Recordaba la sonrisa de su esposo, el eco de las risas de sus hijos. ¿Cómo podía haber llevado a esas pequeñas a un lugar tan peligroso? A una historia que no solo las unía a ella, sino también al dolor que había tratado de olvidar. Mientras la lluvia comenzaba a caer, un estruendo sacudió la selva. Estela se sobresaltó y se asomó por la ventana. Vio luces intermitentes filtrándose entre los árboles. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía que no eran luces de esperanza. Ese sonido de motores acercándose resonó como un gong en la noche. Su corazón se aceleró. Despierten. Susurró urgentemente, agitando a las gemelas. Ellas se despertaron, los ojos aún llenos de sueño, pero una sombra de miedo ya se reflejaba en sus miradas. Estela no sabía si debían salir corriendo o quedarse.
¿Quiénes eran esos hombres? Sin darle más tiempo a sus pensamientos, decidió que debían escapar. Tomó de la mano a Valentina y a Miranda, y se adentraron en la selva, sintiendo la humedad de la tierra entre sus pies y el latido de la noche repicando en sus oídos. Estela sabía de la selva, cada ruido y cada sombra, pero ahora cada crujido la paralizaba. De repente, un grito desgarrador hizo eco. Un hombre apareció entre los árboles, con un rostro demacrado y una mirada que la atravesó. «Esperen», gritó, extendiendo una mano como si buscara un último rayo de esperanza. El mundo se paralizó. Estela reconoció esa voz. Era la de su esposo o al menos de alguien que le hacía recordar la noche fatídica. «Soy yo, Marcelo». Su corazón se detuvo. No podía ser. El hombre se acercó y Estela vio en su rostro la desigualdad del tiempo, una mezcla de dolor, amor y desolación, que las palabras se atascaban en su garganta. ¿Era posible que estuviera vivo? ¿O era el eco de sus recuerdos haciéndole la jugada más cruel? Pero el sonido de otros hombres acercándose la obligó a actuar. Miró a las gemelas, inesperadamente paralizadas por la revelación, buscando respuestas en sus ojos. Podía sentir el miedo de Miranda, un reflejo del suyo. Necesitaba saber la verdad. «Debo protegerlas», pensó, como un mantra que combatía la confusión. Sin embargo, su historia, el pasado que había intentado escapar, ahora amenazaba con destruir todo lo que había construido. De repente, se sintió atrapada entre los dos mundos, el amor que sentía por las gemelas y el horror de lo que Marcelo representaba. «Vámonos», gritó, tirando de las manos de Valentina y Miranda, mientras el eco de su propio pasado le pisaba los talones. Cada paso que daba se sentía como una condena. Mientras desaparecían entre el follaje denso, Estela se dio cuenta de que todo lo que había creído cierto ahora era cuestionable. ¿Quién era realmente Marcelo? ¿Qué secretos oscuros había arrastrado consigo? La selva se convertía en una prisión y su vida parecía girar fuera de control. Las preguntas se acumulaban, no podían pararse, no podían mirar atrás. La mera existencia de ese hombre cambiaría todo. En la oscura espesura del bosque, solo quedaba una pregunta resonando en su mente. ¿Podría Estela enfrentar su verdad sin perder a aquellas a quienes amaba? Estela no se detuvo. Tiró de las manos de Valentina y Miranda, sus corazones latiendo al unísono en esa selva oscura. Cada paso era un eco de su miedo, y el murmullo de la naturaleza se volvía más amenazante. El aire estaba pesado, y podía sentir el aliento de la selva detrás de ella, opresiva y viva. De repente, un estruendo feroz rompió el silencio, como si los árboles mismos estuvieran gritando. Un grupo de hombres emergió entre la maleza, con linternas que parpadeaban como ojos hambrientos. Estela sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién eran? ¿Por qué estaban aquí? «Deténganse», gritó un hombre mayor del grupo, su voz retumbando en la noche. Estela casi se detiene al reconocerle. Tenía un parecido inquietante con él. Era Marcelo, pero aún no con él. Su voz era profunda y ordenaba. Al girarse, sus fauces se abrieron en un grito. Estela, el mundo se detuvo, no podía ser. Estela no podía aceptar lo que escuchaba. En su mente, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de forma errática y caótica. Marcelo había estado vivo todo este tiempo, atrapado entre recuerdos y sombras. Pero, ¿por qué estaba ahí con hombres que parecían cazadores? ¿Qué quería de ellas? Estela sintió cómo el pánico se apoderaba de ella. Valentina y Miranda, temblorosas, se aferraron a su cintura. Estela miró a su alrededor buscando una salida. Pero antes de que pudiera pensar en un plan, un hombre en el grupo avanzó, su rostro iluminado por la linterna, revelando una expresión que helaba la sangre. «No puedo creerlo», dijo el extraño, su mirada fija en Estela. «Pensé que estarías muerta». Esas palabras hicieron eco en su mente. Estela parecía haber sido golpeada por un rayo. La confusión y la incredulidad invadieron su ser. ¿Quién era este hombre? ¿Que sabía de ella? Sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora. «Eres la única que pudo haberlo hecho», continuó, su tono ahora amenazante. «La única que entiende el secreto». Mirando a las gemelas, el tiempo se detuvo. «¿Qué secreto?» Estela, aterrorizada, sintió que su mundo se desmoronaba. Sin pensar, propulsó a las niñas detrás de ella, protegiéndolas de la amenaza que las rodeaba. Estaba dispuesta a defenderlas, aunque eso significara enfrentarse a su propio infierno. Las palabras que siguieron desgarraron su corazón. El hombre habló de un antiguo pacto, de una traición que había involucrado la muerte y el desamor. Todo estaba relacionado, el accidente del avión, las gemelas y algo oscuro que ella había olvidado. «Su madre», dijo, haciendo una pausa dramática que dejó espacio para un grito ahogado en su pecho. «Era parte de nuestra familia». Estela se sintió desvanecerse. Familia. ¿Qué significaba esto? Marcelo había tenido un hermano. Haberlo perdido había sido parte de un juego más grande.
A cada palabra que escuchaba, su dolor se volvía más profundo y las miradas ansiosas de las gemelas la despertaban de su parálisis. Las gemelas son nuestra salvación, continuó el extraño, necesitamos cumplir con el legado. En un instante una revelación la golpeó con fuerza. No podía ser posible. ¿Por qué las gemelas, con un corazón roto y una mente en guerra, necesitaba averiguar la verdad sin importar el costo? De repente, el grupo avanzó y Estela supo que la decisiva elección estaba por llegar. Respiró hondo, sintiendo el peso del miedo, la confusión y la angustia. ¿Podría salvar a las gemelas de su historia o estaban destinadas a convertirse en parte del legado que ahora la perseguía? Con un grito desgarrador, la selva resonó y el caos se desató. ¿Era el principio de su liberación o el fin del todo? Con la mirada en las gemelas y el pulso acelerado, Estela se preguntaba qué tan lejos estaba dispuesta a llegar por protegerlas. La tensión en el aire se volvió palpable. Estela, Valentina y Miranda se sostenían de la mano, el miedo envolviendo sus corazones. La voz del hombre seguía resonando, como un eco en el fondo de su mente. ¿Qué secreto? ¿Cómo podrían las gemelas ser parte de algo tan oscuro? Estela sintió que el mundo se retorcía a su alrededor. «Deténganse», gritó de nuevo el hombre, pero su voz ahora tenía un matiz de desesperación. Un sudor frío le cubría la frente mientras los demás hombres empezaban a avanzar rodeándolas. Entonces, en un giro inesperado, alguien desde el fondo de la selva emergió con una ráfaga de luz. Era una mujer con una expresión feroz y una mirada decidida. La energía en el aire cambió de repente. Estela sintió que su corazón latía con más fuerza. «Sofía», gritó el extraño sorprendido como si hubiera visto un fantasma. La mujer se plantó delante de Estela y las gemelas, sus ojos destellando furia y protección. No había duda, había una historia profunda entre ellos. «Tú nunca debiste volver», dijo Sofía, su voz casi como un susurro lleno de rencor. Los hombres se detuvieron, mirándose entre sí confundidos. ¿Cuál era el vínculo entre ellos? Estela sentía cómo la confusión se transformaba en pánico. Las gemelas temblaban, presas de la incertidumbre, mirándola buscando seguridad. «¿Tú conoces a estas niñas?», preguntó Estela, su voz apenas un hilo en el aire. Sofía, sin apartar la mirada de los hombres, respondió: «Soy su madre». Una ola de shock la golpeó como un tsunami. La verdad le atravesó el pecho como si un cuchillo se la hubiera clavado. Las gemelas eran hijas de esta mujer, y Estela, que había asumido la responsabilidad de protegerlas, ahora se encontraba ante una revelación devastadora. Miranda y Valentina miraron a la mujer con ojos grandes, incapaces de procesar lo que acababan de oír. Estela sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Qué significaba esto para su mundo? ¿La había engañado a ella, a las gemelas? Todo pasó en un instante. Los hombres retrocedieron y la atmósfera se llenó de una tensión eléctrica. Estela se sintió rota, no podía respirar. ¿Cómo había podido confiar tan ciegamente cuando se acercaba el horror con cada paso? «Tú llevaste a las gemelas al accidente», acusó el hombre que había gritado antes. «Lo planeaste, cállate», gritó Sofía, interponiéndose entre ellos. «Ellas no tienen nada que ver con esto». Estela sintió que su corazón se partía. Todo lo que había creído era una ilusión. Ya no podía distinguir quién era el verdadero enemigo. La selva parecía cerrarse a su alrededor, como si fuera a tragarlas a todas. Las gemelas miraron a Estela y luego a Sofía, una lucha interna reflejándose en sus pequeños rostros. ¿Qué debían sentir? ¿Quién era realmente su madre? Estela solo quería protegerlas, pero ahora, ¿de quién protegía a quién? La verdad estaba desmoronándose y llevándose consigo todo. Un grito salió de su garganta: «¿Por qué, Sofía?». Pero antes de que pudiera recibir respuesta, un segundo grupo de hombres apareció de la nada. La luz de sus linternas iluminó la densa maleza mientras una sombra alargada recorría el bosque. El sonido de los motores se intensificó y en un instante la situación se volvió caótica. Los hombres gritaban, ordenando a otros de unirse a la caza. Estela miró a las gemelas y a Sofía, corazones latiendo al unísono en medio del caos. La verdad que las había unido se estaba desmoronando ante sus ojos. Mientras los hombres avanzaban, sintió que no había vuelta atrás. La revelación de Sofía lo cambiaba todo. No había tiempo para elecciones sensatas. Debían correr. «Seguidme», gritó Sofía, y en su voz había un eco de autoridad. Estela, a pesar de su confusión, siguió a la mujer como si se tratara de un último rayo de esperanza, con Valentina y Miranda a su lado. Mientras se adentraban en la jungla, esa revelación seguía rebulliendo en la mente de Estela. Sofía realmente era la madre de las gemelas. Las traiciones y los secretos de un pasado cobarde estarían destinados a salir a la luz. Podrían unirse y luchar juntas, o estaba condenada a perderse entre sombras. La selva, inflexible y oscura, parecía la única respuesta.
La lucha apenas comenzaba, aunque el camino adelante estaba más oscurecido que nunca. La selva parecía cobrar vida a su alrededor mientras Estela, Valentina y Miranda corrían, el sonido de sus corazones resonando en sus oídos. Sofía lideraba el camino, moviéndose con la gracia de alguien que conocía cada rincón de la densa vegetación. Tras ellas, los hombres gritaban, sus voces distorsionadas por la mezcla de confusión y rabia. Estela apenas podía mantenerse al día, sus pensamientos girando como un torbellino. Las sombras de los árboles se alargaban a medida que avanzaban, y cada crujido bajo sus pies les recordaba que no estaban solas. La urgencia de escapar mantenía a Estela alerta, su piel erizada por el miedo. Pero había algo más. La revelación de que Sofía era la madre de las gemelas seguía golpeando su mente. ¿Qué significaba este descubrimiento para ellas? ¿Y por qué había estado oculta hasta ese momento? Todo se sentía como un laberinto, y ella no sabía cómo encontrar la salida. Sofía se detuvo abruptamente. Estela chocó contra ella, casi cayendo al suelo. La mujer estaba pálida, con los ojos fijos en un punto en el espeso follaje. Silencio, susurró, levantando una mano. El grupo se congeló. Estela sintió que el aire se volvía denso, como si la selva misma detuviera su respiración. De repente, un estruendo desgarrador sacudió la tierra. Un árbol cercenado por un hacha cayó, haciendo temblar el suelo. De entre la maleza surgió un hombre, no uno cualquiera, sino un conocido de Estela. Era Julián, un viejo amigo de su esposo, un hombre a quien había creído perdido en el tiempo. La confusión se mezcló con el horror en su estómago. ¿Por qué estaba él aquí, ahora, en medio de esta locura? Estela. Su voz era profunda y preocupada. ¿Qué está pasando? El reencuentro le trajo una mezcla de alivio y desasosiego. Pero Julián no estaba solo. Atrás de él, otros hombres emergieron, sus rostros severos y resueltos. Eran los mismos que habían acechado a Estela y las gemelas, pero ahora parecían más enfocados. Un aire de venganza llenaba sus miradas. «Venimos a buscar lo que es nuestro», exclamó uno, ojos fieros. Estela sintió que su corazón se detenía. ¿A qué se refería? La selva se volvió un eco de rumores, como si las criaturas estuvieran esperando la respuesta. «Julián, échales», gritó Sofía, retrocediendo instintivamente. Pero él no se movió. «No puedo», respondió con una tristeza que clamaba a través de su voz. Tienen razón. Estela se sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. ¿Cómo podía Julián, el amigo de su esposo, estar de su lado? Ella miró a las gemelas, sus ojos llenos de miedo y desconcierto. ¿Acaso todo lo que habían luchado por construir se desvanecería en un instante? Las palabras de Julián seguían resonando en su mente mientras él se acercaba, mirando a las gemelas. «Ellas son el legado, el vínculo». «No», gritó Estela, la ira surgiendo dentro de ella. «Son solo niñas, no son moneda de cambio». Pero el hombre con cara de odio sonrió. «¿De verdad crees que son solo eso? Este es un juego en el que ni siquiera sabes que participas». En ese momento, Estela se dio cuenta de que había algo más en juego. La selva no era solo un refugio. Estaba llena de secretos que la involucraban a ella, a su pasado y a las gemelas de una manera que no podía comprender. De repente, una explosión de luz iluminó el lugar, una fogata que se encendió en un espacio despejado de la selva. Las llamas danzaban, proyectando sombras que jugaban sobre los rostros tensos de todos los presentes. El aire se llenó de un hedor a pólvora y humo. La confusión reinó por un instante y el silencio se volvió abrumador. Dentro de este caos, Estela recibió un mensaje críptico en su mente, una imagen de amor que entrelazaba su vida con las gemelas y con este grupo. ¿Acaso sus decisiones del pasado estaban volviendo para cobrar venganza? Julián hizo un gesto hacia la fogata y dijo: «El tiempo se ha agotado, todos lo saben. La verdad será revelada en el fuego». La atmósfera se cargó con una tensión eléctrica y Estela sintió que su mundo se rompía en pedazos. ¿Qué secretos saldrían a la luz? Estaba realmente dispuesta a exponer todo, incluso lo que podría llevar a la pérdida de las gemelas. La selva las envolvía, cada sombra y sonido se convirtió en una advertencia. «¿Estás dispuesta a descubrir lo que realmente eres?», preguntó Julián retándola, y en su mirada había una chispa que la hizo dudar. En ese instante todo lo que había creído se tambaleó y la pregunta retumbó en su mente. ¿Qué camino debía seguir? ¿Podría enfrentar la verdad sin perderse a sí misma en el proceso? Las llamas ardían intensamente, reclamando respuestas mientras el destino de todos pendía de un hilo. La selva parecía cobrar vida a su alrededor mientras Estela, Valentina y Miranda corrían, el sonido de sus corazones resonando en sus oídos. Sofía lideraba el camino, moviéndose con la gracia de quien conocía cada rincón de la densa vegetación. Tras ellas, los hombres gritaban, sus voces distorsionadas por la mezcla de confusión y rabia. Estela apenas podía mantenerse al día, sus pensamientos girando como un torbellino.
Las sombras de los árboles se alargaban a medida que avanzaban, y cada crujido bajo sus pies les recordaba que no estaban solas. La urgencia de escapar mantenía a Estela alerta, su piel erizada por el miedo. Pero había algo más. La revelación de que Sofía era la madre de las gemelas seguía golpeando su mente. ¿Qué significaba este descubrimiento para ellas? ¿Y por qué había estado oculta hasta ese momento? Todo se sentía como un laberinto, y se preguntaba cómo encontrar la salida. Sofía se detuvo abruptamente. Estela chocó contra ella, casi cayendo al suelo. La mujer estaba pálida, con los ojos fijos en un punto en el espeso follaje. Silencio, susurró, levantando una mano. El grupo se congeló. Estela sintió que el aire se volvía denso, como si la selva misma detuviera su respiración. De repente, un estruendo desgarrador sacudió la tierra. Un árbol cercenado por un hacha cayó, haciendo temblar el suelo. De entre la maleza apareció un hombre, con una mirada decidida y una actitud que hablaba de peligro. Era Hernán, una figura temida en la región, conocido por sus tratos oscuros. Cuando Estela lo reconoció, el horror le llenó el pecho. No podía ser, él estaba más cerca de lo que nadie se esperaba. Sofía, dijo él, su voz resonando como un eco, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Estela se dio cuenta, en un instante, que no todo estaba claro. Tú, gritó Sofía, su voz temblando entre la furia y el miedo. ¿Qué haces aquí? Los hombres de Hernán se movieron, agrupándose tras él como un fango oscuro. Estela sintió que el horizon le atrapaba, tanto la selva como el caos del momento. Las gemelas miraban con ojos llenos de temor. Vengo a reclamar lo que es mío, dijo Hernán, su mirada fija en las gemelas. Estela sintió un escalofrío recorrer su columna. Su pecho latía con fuerza, cada palabra que salía de su boca era como una condena. Son solo niñas, déjalas en paz. Gritó Estela, empujando a Valentina y Miranda detrás de ella, sintiéndose como una leona protegiendo a sus cachorros. Pero Hernán sonrió, un gesto frío y letal. No entiendes, Estela, no se trata de ellas, se trata de ti, de tu conexión con todo este lío. Y con un movimiento rápido, sacó un objeto brillante de su bolsillo. Un medallón que los tres reconocieron de inmediato. Era el medallón de Estela, uno que había creído perdido tras el accidente. Su mente dio un vuelco, como lo tenía él. La confusión y la furia se dieron la mano mientras miraba a Hernán. ¿Qué estaba pasando? Ese medallón contiene más que recuerdos, está lleno de secretos de la historia que tú has olvidado. Estela sintió que el aire se le escapaba. Ella había creído haber cerrado esa herida, pero ahora todo se desmoronaba. La verdad era más profunda y más oscura de lo que jamás había imaginado. La atmósfera se cargó con una tensión eléctrica. Sofía, conteniendo la respiración, se movió lentamente, sus ojos nunca apartándose del medallón. No debes, Hernán, no sabes lo que estás tocando. Los hombres comenzaron a murmurar, sus rostros iban desde la confusión hasta el miedo. Nadie podía prever lo que vendría. Una ola de caos parecía acercarse, y Estela sintió que sus piernas se aflojaban. ¿Quién era realmente Hernán? ¿Un enemigo o un viejo amigo convertido en una amenaza? Entonces, mientras Hernán avanzaba, el medallón brilló y comenzó a vibrar en sus manos. Una luz lo envolvió. Estela se sobresaltó, temiendo lo que podría pasar. El medallón iluminaba la selva, como un faro en la oscuridad, revelando rostros entre las sombras. Un grito resonó y Estela giró la cabeza. Era un grito desgarrador, el eco del pasado que nunca había querido reconocer. Los hombres de Hernán retrocedieron, su expresión cambiando de amenaza a asombro. Sofía gritó, ahora consciente de lo que el medallón podía liberar. La selva, antes silenciosa, comenzó a revivir con un crujido, como si estuviera despertando de un sueño profundo. En ese instante Estela entendió, el pasado jamás se había marchado. La selva, el medallón, Hernán, todo había sido parte de un juego que jamás había sido suyo. La confusión le inundaba la mente y cuando la luz del medallón se expandió, reveló un camino hacia algo más grande. Un legado que no solo la conectaba con las gemelas, sino con un secreto que podría destruirlo todo. Una pregunta retumbó fuerte en su mente. ¿Podría enfrentarse a todo esto sin perder a aquellas que más amaba? Porque, en ese momento, la verdad estaba a punto de ser liberada, y lo que se descubriría cambiaría todo para siempre. La selva parecía cobrar vida a su alrededor mientras Estela, Valentina y Miranda corrían, el sonido de sus corazones resonando en sus oídos. Sofía lideraba el camino, moviéndose con la gracia de quien conocía cada rincón de la densa vegetación. Tras ellas, los hombres gritaban, sus voces distorsionadas por la mezcla de confusión y rabia. Estela apenas podía mantenerse al día, sus pensamientos girando como un torbellino. Las sombras de los árboles se alargaban a medida que avanzaban, y cada crujido bajo sus pies les recordaba que no estaban solas. La urgencia de escapar mantenía a Estela alerta, su piel erizada por el miedo. Pero había algo más.
La revelación de que Sofía era la madre de las gemelas seguía golpeando su mente. ¿Qué significaba este descubrimiento para ellas? ¿Y por qué había estado oculta hasta ese momento? Todo se sentía como un laberinto y se preguntaba cómo encontrar la salida. Sofía se detuvo abruptamente. Estela chocó contra ella, casi cayendo al suelo. La mujer estaba pálida, con los ojos fijos en un punto en el espeso follaje. Silencio. Susurró levantando una mano. El grupo se congeló. Estela sintió que el aire se volvía denso, como si la selva misma detuviera su respiración. De repente, un estruendo desgarrador sacudió la tierra. Un árbol cercenado por un hacha cayó, haciendo temblar el suelo. De entre la maleza apareció un hombre, con mirada decidida y una actitud que hablaba de peligro. Era Hernán, una figura temida en la región, conocido por sus tratos oscuros. Estela lo reconoció y sintió que el horror le llenaba el pecho. No podía ser, él estaba más cerca de lo que nadie se esperaba. Sofía, dijo él, su voz resonando como un eco, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Estela se dio cuenta, en un instante, que no todo estaba claro. Tú, gritó Sofía, su voz temblando entre la furia y el miedo. ¿Qué haces aquí? Los hombres de Hernán se movieron, agrupándose tras él como un fango oscuro. Estela sintió que el horizonte le atrapaba, tanto la selva como el caos del momento. Las gemelas miraban con ojos llenos de temor. Vengo a reclamar lo que es mío, dijo Hernán, su mirada fija en las gemelas. Estela sintió un escalofrío recorrer su columna. Su pecho latía con fuerza, cada palabra que salía de su boca era como una condena. Son solo niñas, déjalas en paz. Gritó Estela, empujando a Valentina y Miranda detrás de ella, sintiéndose como una leona protegiendo a sus cachorros. Pero Hernán sonrió, un gesto frío y letal. No entiendes, Estela. No se trata de ellas, se trata de ti, de tu conexión con todo este lío. Y con un movimiento rápido, sacó un objeto brillante de su bolsillo. Un medallón que los tres reconocieron de inmediato. Era el medallón de Estela, uno que había creído perdido tras el accidente. Su mente dio un vuelco, como lo tenía él. La confusión y la furia se dieron la mano mientras miraba a Hernán. ¿Qué estaba pasando? Ese medallón contiene más que recuerdos, está lleno de secretos de la historia que tú has olvidado. Estela sintió que el aire se le escapaba. Ella había creído haber cerrado esa herida, pero ahora todo se desmoronaba. La verdad era más profunda y más oscura de lo que jamás había imaginado. La atmósfera se cargó con una tensión eléctrica. Sofía, conteniendo la respiración, se movió lentamente, sus ojos nunca apartándose del medallón. No debes, Hernán, no sabes lo que estás tocando. Los hombres comenzaron a murmurar, sus rostros iban desde la confusión hasta el miedo. Nadie podía prever lo que vendría. Una ola de caos parecía acercarse y Estela sintió que sus piernas se aflojaban. ¿Quién era realmente Hernán? ¿Un enemigo o un viejo amigo convertido en una amenaza? Entonces, mientras Hernán avanzaba, el medallón brilló y comenzó a vibrar en sus manos. Una luz lo envolvió. Estela se sobresaltó, temiendo lo que podía pasar. El medallón iluminaba la selva como un faro en la oscuridad, revelando rostros entre las sombras. Un grito resonó y Estela giró la cabeza. Era un grito desgarrador, el eco de un dolor que se remontaba a la distancia. Un hombre emergió de entre los árboles, su rostro pálido como la muerte. Era el abuelo de las gemelas, un viejo al que Estela había perdido en la bruma de su recuerdo. No, gritó el hombre, sus ojos desbordando furia y desespero. Estela, todo esto es tu culpa. El mundo se detuvo. Estela sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Su abuelo las había estado buscando. ¿Cómo era posible? En el fondo de su mente, la verdad comenzó a resplandecer como una luz mortecina. Las gemelas no eran solo hijas de Sofía. Eran la prueba de un secreto familiar que había estado escondido durante años. El medallón comenzó a brillar intensamente, como si respondiera a la llegada del abuelo. Estela se sintió atrapada en una telaraña de dolor y revelaciones. La selva a su alrededor se llenó de ecos, susurros y sombras. Los hombres de Hernán retrocedieron, confundidos, todo su poder se desvanecía. Tú eres la portadora de la historia, murmuró el abuelo. Las gemelas no son solo un legado, son la clave. Estela sintió que su corazón se detenía. Historias que había creído olvidadas volvían a su mente. Un accidente, promesas rotas, secretos familiares de los que había tratado de escapar. La selva, el medallón, todos eran piezas de un rompecabezas que nunca había querido resolver. Y entonces, en un giro inesperado, el medallón explotó en una luz deslumbrante que iluminó a todos a su alrededor. Los hombres gritaron, las gemelas se taparon los ojos, y cuando la luz se desvaneció, Estela se encontró con un vacío helado. Hernán había desaparecido, y con él toda la amenaza que los acorrale. Pero la selva continuaba viva, una puerta entreabierta hacia el pasado que Estela no había anticipado. Su abuelo se acercó, ojos oscuros llenos de secretos y desesperación.
Es hora de descubrir la verdad, Estela. La verdad sobre tu familia. El caos se estableció, pero en medio de la incertidumbre, una pregunta resonó en la mente de Estela. ¿Estaba lista para enfrentar su historia? Podía soportar todo lo que vendría. La selva exhalaba un aire tenso, y un nuevo camino se abría ante ella, lleno de dudas y un misterio desbordante que cambiaría sus vidas para siempre. La selva parecía cobrar vida a su alrededor mientras Estela, Valentina y Miranda corrían, el sonido de sus corazones resonando en sus oídos. Sofía lideraba el camino, moviéndose con la gracia de quien conocía cada rincón de la densa vegetación. Tras ellas, los hombres gritaban, sus voces distorsionadas por la mezcla de confusión y rabia. Estela apenas podía mantenerse al día, sus pensamientos girando como un torbellino. Las sombras de los árboles se alargaban a medida que avanzaban, y cada crujido bajo sus pies les recordaba que no estaban solas. La urgencia de escapar mantenía a Estela alerta, su piel erizada por el miedo. Pero había algo más. La revelación de que Sofía era la madre de las gemelas seguía golpeando su mente. ¿Qué significaba este descubrimiento para ellas? ¿Y por qué había estado oculta hasta ese momento? Todo se sentía como un laberinto, y se preguntaba cómo encontrar la salida. Sofía se detuvo abruptamente. Estela chocó contra ella, casi cayendo al suelo. La mujer estaba pálida, con los ojos fijos en un punto en el espeso follaje. «Silencio», susurró, levantando una mano. El grupo se congeló. Estela sintió que el aire se volvía denso, como si la selva misma detuviera su respiración. De repente, un estruendo desgarrador sacudió la tierra. Un árbol cercenado por un hacha cayó, haciendo temblar el suelo. De entre la maleza apareció un hombre, con mirada decidida y una actitud que hablaba de peligro. Era Hernán, una figura temida en la región, conocido por sus tratos oscuros. Estela lo reconoció y sintió que el horror le llenaba el pecho. No podía ser, él estaba más cerca de lo que nadie se esperaba. «Sofía», dijo él, su voz resonando como un eco, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Estela se dio cuenta en un instante que no todo estaba claro. «Tú», gritó Sofía, su voz temblando entre la furia y el miedo, «¿qué haces aquí?». Los hombres de Hernán se movieron, agrupándose tras él como un fango oscuro. Estela sintió que el horizonte le atrapaba, tanto la selva como el caos del momento. Las gemelas miraban con ojos llenos de temor. «Vengo a reclamar lo que es mío», dijo Hernán, su mirada fija en las gemelas. Estela sintió un escalofrío recorrer su columna. Su pecho latía con fuerza, cada palabra que salía de su boca era como una condena. «Son solo niñas, déjalas en paz», gritó Estela, empujando a Valentina y Miranda detrás de ella, sintiéndose como una leona protegiendo a sus cachorros. Pero Hernán sonrió, un gesto frío y letal. «No entiendes, Estela. No se trata de ellas, se trata de ti, de tu conexión con todo este lío». Y con un movimiento rápido, sacó un objeto brillante de su bolsillo, un medallón que los tres reconocieron de inmediato. Era el medallón de Estela, uno que había creído perdido tras el accidente. Su mente dio un vuelco. ¿Cómo lo tenía él? La confusión y la furia se dieron la mano mientras miraba a Hernán. ¿Qué estaba pasando? Ese medallón contiene más que recuerdos, está lleno de secretos de la historia que tú has olvidado. Estela sintió que el aire se le escapaba. Ella había creído haber cerrado esa herida, pero ahora todo se desmoronaba. La verdad era más profunda y más oscura de lo que jamás había imaginado. La atmósfera se cargó con una tensión eléctrica. Sofía, conteniendo la respiración, se movió lentamente, sus ojos nunca apartándose del medallón. «No debes, Hernán, no sabes lo que estás tocando». Los hombres comenzaron a murmurar, sus rostros iban desde la confusión hasta el miedo. Nadie podía prever lo que vendría. Una ola de caos parecía acercarse y Estela sintió que sus piernas se aflojaban. ¿Quién era realmente Hernán? ¿Un enemigo o un viejo amigo convertido en una amenaza? Entonces, mientras Hernán avanzaba, el medallón brilló y comenzó a vibrar en sus manos. Una luz lo envolvió. Estela se sobresaltó, temiendo lo que podía pasar. El medallón iluminaba la selva como un faro en la oscuridad, revelando rostros entre las sombras. Un grito resonó y Estela giró la cabeza. Era un grito desgarrador, el eco de un dolor que se remontaba a la distancia. Un hombre emergió de entre los árboles, su rostro pálido como la muerte. Era el abuelo de las gemelas, un viejo al que Estela había perdido en la bruma de su recuerdo. «No», gritó el hombre, sus ojos desbordando furia y desespero. «Estela, todo esto es tu culpa». El mundo se detuvo. Estela sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Su abuelo las había estado buscando. ¿Cómo era posible? En el fondo de su mente, la verdad comenzó a resplandecer como una luz mortecina. Las gemelas no eran solo hijas de Sofía. Eran la prueba de un secreto familiar que había estado escondido durante años. El medallón comenzó a brillar intensamente, como si respondiera a la llegada del abuelo. Estela se sintió atrapada en una telaraña de dolor y revelaciones.
La selva a su alrededor se llenó de ecos, susurros y sombras. Los hombres de Hernán retrocedieron, confundidos, todo su poder se desvanecía. Tú eres la portadora de la historia, murmuró el abuelo. Las gemelas no son solo un legado, son la clave. Estela sintió que su corazón se detenía. Historias que había creído olvidadas volvían a su mente. Un accidente, promesas rotas, secretos familiares de los que había tratado de escapar. La selva, el medallón, todos eran piezas de un rompecabezas que nunca había querido resolver. Y entonces, en un giro inesperado, el medallón explotó en una luz deslumbrante que iluminó a todos a su alrededor. Los hombres gritaron, las gemelas se taparon los ojos, y cuando la luz se desvaneció, Estela se encontró con un vacío helado. Hernán había desaparecido, y con él toda la amenaza que les acorrale. Pero la selva continuaba viva, una puerta entreabierta hacia el pasado que Estela no había anticipado. Su abuelo se acercó, ojos oscuros llenos de secretos y desesperación. Es hora de descubrir la verdad, Estela. La verdad sobre tu familia. Un retumbar distante interrumpió su conversación. Un sonido fuerte, casi como un trueno, pero no había tormenta. En un instante el suelo tembló y un estruendo estalló en la selva. Una explosión de tierra y hojas voló por los aires y el rayo cayó. Las ramas se rompieron y delante de ellos la tierra se abrió como una herida abierta. Estela retrocedió tambaleándose. En el centro de la abertura algo comenzó a emerger. Un haz oscuro se alzó, retorciéndose y brillando con una luz tenebrosa. Era un hombre, una figura familiar, el padre de Sofía, un fantasma que había estado perdido durante años. Estela se quedó paralizada. Tú, gritó Sofía, dando un paso atrás, los ojos llenos de horror. ¿Cómo es posible? El hombre sonrió, una mueca malévola. Siempre he estado cerca, observando. Y ahora es momento de que el ciclo se rompa o se repita. El tiempo parecía detenerse. Estela sintió un nudo apretado en su garganta. Las gemelas, asustadas, se aferraron a su lado. La revelación estalló como un relámpago en su mente. ¿Qué relación tenía aquel hombre con todo lo que había sucedido? ¿Qué secretos guardaba la selva? La carga del pasado caía sobre ella como una montaña. La atmósfera se tornó espesa y en el aire flotaba un sentido de inminente catástrofe. La selva, antes un refugio, ahora se había convertido en un campo de batalla. Estela sabía que su historia estaba siendo reescrita, y en ese lugar de sombras y luz se dio cuenta de que las decisiones que debía afrontar serían las más difíciles de su vida. Pero con la verdad al frente, podría cambiar su destino y el de las gemelas para siempre o solo provocaría su ruina. La selva seguía vibrando con una energía casi palpable mientras Estela, Valentina y Miranda observaban la misteriosa figura del abuelo de las gemelas. Su rostro estaba lleno de desesperación y enfado, y la atmósfera se tornó un campo minado de emociones y secretos sin revelar. El modo en que miraba a Estela, con ese fuego ardiente en sus ojos, la hacía sentir como si cada palabra que pudiera salir de su boca podría romper el frágil equilibrio que habían tratado de mantener. «Todo esto es tu culpa», gritó, como si esas palabras fueran dagas disparadas hacia ella. La devastación de su expresión cortó en seco el aire. ¿Cómo podía ser que el caos que habían enfrentado, la tragedia que las había unido, ahora las dividía? Estela sintió que sus entrañas se retorcían. El nudo en su garganta se apretaba con cada instante. Las gemelas estaban paralizadas, asustadas y confundidas, incapaces de procesar el torrente de revelaciones que caía sobre ellas. El eco de los gritos de su abuelo resonaba en su mente, y con ello, el horror de las decisiones pasadas se arremolinaba a su alrededor. Con un movimiento rápido, el medallón comenzó a brillar aún más. Una luz intensa lo envolvió, uniendo tanto a Estela como a su abuelo en un resplandor casi sobrenatural. Pero en un instante, la luz fue absorbida por la oscuridad que surgió del suelo, creando un remolino de sombras. Las imágenes de la tragedia familiar empezaron a revelar secretos escondidos, verdades no contadas que Estela nunca habría imaginado. Son más que solo un legado, dijo el abuelo, sus ojos reflejando la angustia y la urgencia. Ellas son la clave para detener esta locura. Las palabras resonaron como un tambor en el corazón de Estela. Su mente giraba. ¡Qué locura! ¿Cómo podían las gemelas ser el centro de algo tan caótico y aterrador? El refugio que había construido pronto se convertiría en un campo de batalla de lealtades. Sofía dio un paso adelante, protegiendo a las gemelas detrás de ella. No, no permitiremos que esto se convierta en otro ciclo de sufrimiento. El abuelo, tambaleándose ante ella, gritó de nuevo. Ellas están destinadas a algo más. Tienes que dejar que se cumpla. Y entonces un sonido ensordecedor interrumpió la tensa calma. Era como el rugido de un animal salvaje, y al voltear, el suelo comenzó a temblar aún más. Estela vio a lo lejos figuras sombrías acercándose.
Eran otros hombres, no los de Hernán, sino desconocidos que emergían de la espesura de la selva, llevando armas y miradas descontroladas. Un grupo de cazadores. Estela sintió que el tiempo se detenía. De un salto, el abuelo se interpuso frente a ella y las gemelas, abriendo los brazos como si eso pudiera bloquear la violencia que se aproximaba. Atrás, gritó, pero lo que sucedió a continuación le heló la sangre. Un sinfín de luces estallaron en el aire, disparos resonaron como estrellas cayendo. El abuelo cayó al suelo, un grito ahogado escapó de sus labios justo cuando una de las sombras percutó. Estela sintió como si le hubieran arrancado partes de su ser. La realidad se desdibujó en un caos. No podía mover sus pies, su mente estaba atrapada entre la consternación y el horror. Las gemelas, aterrorizadas, gritaron mientras las sombras se abalanzaban sobre ellos. Las explosiones de sonido la empujaron al borde de la locura, todo era un torbellino. No había tiempo de pensar, solo de reaccionar. Desesperada, levantó el medallón aún brillando con una luz extraña. La imagen de su familia reunida, risas y amor, invadió su mente. Las gemelas gritaron su nombre, y en ese instante, un haz de energía pura surgió desde el medallón, envolviendo a todos en una luz brillante. Al cerrarse la luz, Estela se encontró en un espacio vacío. ¿Qué había pasado? El eco de la selva resonó, pero ahora en lugar de caos era silencio. Estaba sola. Las gemelas, su abuelo, ¿dónde estaban? La realidad comenzó a caos. Melancólica y turbia, la selva parecía haber absorbido todo, cada sonido, cada grito. De repente, un ruido, un susurro se hizo más fuerte, como un eco distante que registró en su piel. Y entonces una voz familiar rompió la quietud. La voz de su esposo resonando desde la oscuridad. Todo está conectado, Estela. La pregunta es, ¿estás lista para descubrirlo? El estado de shock llenó su ser. Su esposo, en el centro de todo esto, debía haberlo sabido. Estela quedó sin aliento. Si eso era cierto, todo lo que había creído hasta ese momento se desvanecía, que era verdad y que era mentira. La selva giraba a su alrededor como una obra maestra de caos. Podría realmente desterrar el pasado y enfrentar lo que estaba oculto. Mientras la oscuridad se impone sobre ella, una pregunta aterradora la acechaba. Había perdido a las gemelas, a su familia, incluso a sí misma para siempre. Esta revelación podría cambiar no solo su destino, sino el de todos en la selva y más allá. El cielo estrellado comenzó a desvanecerse cuando el caos dio paso a un silencio helado. Estela parpadeó, aturdida, y cuando finalmente pudo abrir los ojos tras el destello del medallón, se encontró en una encrucijada de destino. La selva, que había sido su refugio y su condena, ahora parecía jugar con su vida, con el eco de los gritos aún resonando en sus oídos. Las gemelas estaban a su lado, temblorosas y llenas de miedo, buscando en sus ojos respuestas que parecían escaparse de sus labios. La imagen de su esposo mantenía la oscuridad a raya, pero la realidad se cernía sobre ellas, pesada y amenazante. El abuelo de las gemelas se debatía entre la vida y la muerte, y al ver su imagen desvanecerse, Estela sintió que una parte de ella también se rompía. No, gritó, la ira y el dolor aflorando en sus palabras. Tienes que quedarte con nosotras. Julio, el abuelo, entre respiraciones entrecortadas, extendió su mano hacia ella. Su mirada era la de un hombre que había enfrentado demonios y monstruos, y ahora estaba listo para enfrentar sus propios fantasmas. En sus ojos, Estela vio algo que le dio esperanzas. El deseo de sanar, de reparar el daño hecho, de ser un faro en la tormenta. Las gemelas son la clave, Estela. Todo ha estado conectado desde el principio. Debemos enfrentarlo. Juntos dijo, y con esas palabras el universo de Estela comenzó a tomar forma. El sonido de pasos acercándose rompió el silencio. Era el grupo de cazadores, más decidido que nunca. Estela se sintió atrapada entre la confrontación y la salvación. La selva parecía contener la respiración, y cada hoja a su alrededor susurraba historias pasadas. «Vienen por lo que creen que les pertenece», exclamó Sofía, apretando su mano en un gesto de solidaridad. Y en ese momento de unión, cuando el pasado y el presente parecían fusionarse, Estela tomó una decisión. Lucharían todas juntas como una familia. «La selva no nos pertenece», gritó Estela, firme y decidida. «Nosotras somos las que pertenecemos a este lugar». Las gemelas asintieron, aferrándose a su madre adoptiva, a su abuela biológica, a la mujer que había luchado para mantenerlas a salvo. La luz del medallón resplandeció una vez más, envolviendo a Estela en un manto de energía cálida y poderosa. Cuando los hombres aparecieron entre los árboles, con miradas llenas de codicia y avidez, la luz creó un escudo. Ni los disparos ni el miedo podían cruzar la barrera que Estela, junto a las gemelas y Sofía, habían formado. Una explosión resonó en el aire. El medallón vibraba, resonando con el pulso de la tierra misma.
En ese momento crucial, Estela sintió que algo se desataba dentro de ella, una conexión ancestral con la selva, con su historia, con su herencia. La vida que había tratado de dejar atrás ahora era su razón, su fuerza. La verdad debe salir, gritó, y el viento pareció responder, creando tornado de energía alrededor de ellas. Los cazadores se detuvieron, deslumbrados y atónitos ante lo que tenían delante. Las gemelas dieron un paso adelante, llenas de valentía, y en un instante todo cambió. Las sombras en la selva comenzaron a ceder. El abuelo, con un esfuerzo supremo, se levantó y juntos formaron un frente imponente que desterró las sombras del pasado. La selva recuperó su voz, llenándose de murmullos, cantos y cantos de hojas que danzaban. Los cazadores, superados por la revelación de la unión que habían invocado, retrocedieron, sus corazones llenos de confusión. Al final, tras el estruendo y el silencio, Estela, Valentina, Miranda y Sofía se unieron, mirándose entre sí, resonando en el poder de la verdad y la valentía. Sabían que el camino no sería fácil, pero estaban juntas y eso significaba todo. Fuera de la selva, la luz del amanecer comenzó a asomar, trayendo una nueva esperanza. El pasado, aunque doloroso, ya no era una carga, sino un legado. Con corazones llenos de promesas, sabían que el futuro les esperaría, pero una inquietud aún persistía en el aire. ¿Podría su unión resistir los embates del tiempo? ¿Qué otros secretos se guardarían aún en la selva, esperando ser descubiertos? Y ahora, no olvides lo que has vivido con nosotros. Tienes que suscribirte ahora mismito a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa ese botón, me gusta, ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes NIUN segundo M acentuada S para compartirlo. Haz que esta comunidad crezca y sigue con nosotros en esta emocionante aventura.